Elizondo también hablar con los dos. Marcelo Elizondo, les decía, nos va a tratar de ayudar a entender este fenómeno. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por estar con nosotros. Hola María Laura, un gusto. Gracias a ustedes por la comunicación. ¿Habrás visto lo que sale las compras en Chile en estos momentos? Explícanos por qué y cuánto dura, por favor, mientras repasamos los precios. Bueno, hay una diferencia grande entre precios en Argentina y en Chile hoy. Eso tiene varias razones. La primera es que la Argentina tiene un nivel de precios muy alto en comparación con el tipo de cambio. Han subido muchos precios en la Argentina, el gobierno liberó precios que estaban reprimidos, el gobierno ajustó el tipo de cambio oficial, lo cual hizo que se acercara el oficial al paralelo. Sí. Entonces cambió lo que ocurría hace algunos meses, cuando venían los extranjeros al país porque entraban con moneda de ellos que cambiaban en el paralelo y encontraban a la Argentina muy barata. Ahora los precios argentinos están liberados, están buscando un equilibrio, eso es sano, aunque al principio sea duro. La Argentina tiene un nivel de costos muy alto y el tipo de cambio en la Argentina, que es uno de esos costos, ha subido. Entonces, ahí tenés niveles de precios más altos en la Argentina. Ahí tenés una razón. La Sí. otra razón, para comparar Chile y Argentina, María Laura, es que Chile es una economía muy abierta y una economía abierta tiene mucha competencia y la Argentina es una economía muy cerrada y con poca competencia, y la empresa trata de maximizar por precios y no por eficiencia, Claro. porque no está tan exigida y demandada como ocurre en las economías donde hay más competencia. Y por otro lado, Chile es una economía muy estable, entonces cuando vos podés proyectar a largo plazo, ningún movimiento es abrupto. La Argentina es una economía muy inestable y todo el mundo maximiza el corto plazo, y entonces tenés estos vaivenes. Antes venían los extranjeros, ahora vamos nosotros. Correcto. Hay dos cuestiones también me parece, para charlar y preguntarte. Una, esto que dijiste al pasar, los costos argentinos son muy altos, por lo tanto es muy improbable que bajen los precios como en otros lugares, ¿no? Mientras estén los costos tan altos, puede bajar un poquito porque ellos quieran vender, pero no van a bajar como de una manera importante, ¿no? Bueno, ahí tenés dos temas. Sí. Los costos en términos absolutos son altos en la Argentina. Tenés mucha carga impositiva. La Argentina es una economía que por tanta obstrucción regulativa se ha convertido muy ineficiente, entonces es cara la logística, casi no hay financiamiento, por lo tanto eso también eleva costos. Es muy alto el costo de importar maquinaria o insumos, por lo tanto en términos absolutos es una economía muy burocratizada, lenta, ineficiente, costos altos. Pero el otro costo alto es el costo relativo, y es el costo en relación a el tipo de cambio. Claro. Ahora, como el tipo de cambio está un poco más atrasado, Sí. comparado con Chile, eso todavía agrava. Sí. Es probable que si en algún momento se corrige este problema de costos altos, sea más rápido corregir el cambiario que el otro, Mira. porque el otro requiere menos impuestos, menos regulaciones, más inversión, más eficiencia, eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo, claro, y lleva además reformas, en fin, es un poquito más complicado. No está bueno para la industria nacional, lo sabemos, tener que ir a comprar afuera y mostrar que esto es un fenómeno, eso lo sabemos, pero para cualquier argentino, cosas que son realmente carísimas y imposibles, es un alivio encontrar un lugar donde poder comprarlos. Por ejemplo, los dispositivos, Marcelo, que allá tienen menos impuestos. Chile es una economía muy abierta, por lo tanto, primero vos tenés mucho menos costo de importación. Los aranceles son más bajos, Sí. son menos de la mitad en promedio, sí, que en la Argentina, pero además, en la Argentina tenés otros costos de importación, por ejemplo, el impuesto país. Entonces, esos costos allá no están, eso es más barato. Insisto en algo importante, en Chile además tenés mucha estabilidad y eso, sí, te permite predictibilidad. Entonces las empresas no tienen que maximizar el corto plazo. Acá en la Argentina, como todo es tan cortoplacista, por años de inestabilidad, entonces cualquier movimiento macroeconómico, tasa de interés, tipo de cambio o cualquier modificación impositiva hace que la empresa trate de maximizar el corto plazo. Si a esto le agregas que es una economía que no tiene financiamiento, bueno, todavía peor. Entonces sí, Chile tiene muchos menores costos, es una economía de mercado, abierta, estable, y eso me parece que le concede una eficiencia que la Argentina no tiene. Por eso insisto, la Argentina necesitaría estabilizar,
estabilizar macroeconomía, de bajar costos. Para eso el proyecto de desregulación que tiene el gobierno, pero que ahora está medio parado por razones políticas, sería muy bueno que avance y abrirse para competir más. Eso en la Argentina está todo pendiente. Tengo muchas cosas para mostrarte, muchas placas, pero antes quiero, antes de despedirme de Cecilia, me gustaría, no sé si escuchaste que hablamos con Cecilia del fenómeno Mendoza. Mendoza es un fenómeno donde muchas cosas se hicieron bien porque le va muy bien a la provincia, tiene mucho turismo, mucho desarrollo. ¿Hay algo que podamos aprender de Mendoza? ¿Hay algo que vos le quieras preguntar, Cecilia? También podés participar, pero ¿hay algo que podamos aprender de Mendoza, Marcelo? Claro que sí. Mendoza tiene una cultura. En primer lugar, una cultura productiva. Es una provincia que históricamente ha convertido un desierto en un espacio donde se ha desarrollado la industria vitivinícola, el turismo, la industria frutícola, la energía. En segundo lugar, Mendoza tiene una cultura institucional muy relevante. Sí. Una cultura de respeto por las instituciones provinciales. Pensá nomás que nunca se modificó la Constitución para permitir la reelección inmediata del gobernador, cosa que la mayoría de las provincias hicieron. Cuando vos tenés una cultura institucional ordenada, eso se contagia a la sociedad y a la producción. Y lo tercero que tiene Mendoza es que es una provincia fronteriza. Y cuando uno está en contacto con el resto del mundo y tiene algún impacto de lo que pasa afuera, sobre todo cuando estás en contacto con un país ordenado como Chile. Claro, claro, tiene una influencia también sobre Mendoza. Cecilia, antes de despedirnos, ¿qué querés decir? Dale. Sí. Simplemente un detalle. Yo estoy viviendo en Mendoza desde hace 5 años, nada más. No soy mendocina. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, soy de Bahía Blanca. Y me llamó poderosamente la atención, independientemente de la pandemia, que acá en esta provincia, cada vez que hay un paro docente, es como una noticia tremenda. Cuando nosotros en Bahía Blanca los paros eran cuestión de rutina. Claro. Y acá es la noticia en la tapa de los diarios, paro docente. Entonces, un drama. Es que es un drama por lo a menudo que sucede. Vos lo que decís es que en Mendoza aparece de vez en cuando nomás. Es excepcional. ¿Cómo se manejan las escuelas públicas? ¿Con qué calidad? Más allá de la belleza, bueno, del clima, que de eso Mendoza no tiene la culpa, pero es así, y de la limpieza y el orden, Marcelo. No sé si en esto coincidís, pero bueno, va más allá de lo que está señalando, ¿no? Bueno, la ciudad de Mendoza tiene esas acequias maravillosas y está siempre muy bien mantenida. Estamos hablando de algo que funciona y bien dice Marcelo, de el tema institucional que permite que esté organizada y ordenada, ¿no, Marcelo? Claro, pero yo insisto en que la cuestión institucional se vincula con la armonía social. Claro. Cuando las instituciones no tienen vigencia en un país, no es solamente porque la política no las respeta, sino también porque la sociedad no valora y no sale en su defensa. Y en Mendoza hay una cultura de respeto institucional, incluso de armonía y de convivencia, como mencionabas en el ejemplo de la menor proporción de paros en relación al resto, menor conflictividad en relación al resto del país. Exacto. A mí me parece que a veces nosotros cometemos el error de no entender que en la Argentina hay muchas diferencias según las regiones, según las provincias, y eso también hay que empezar a valorarlo. Tanta centralización durante mucho tiempo nos hizo uniformizar, y hay que empezar a considerar las diferencias que hay según regiones, provincias, pueblos del interior. A mí me gusta decir, María Laura, que hay distintas Argentinas, se lo explico mucho a los extranjeros que me consultan por razones de negocios. Y digo, hay una Argentina del interior productivo que es muy próspera, que es muy competitiva y que hay que considerar, y que no es igual que la Argentina conflictiva de los grandes centros urbanos. Por supuesto que no. Cecilia, gracias, muchas gracias por contarnos en detalle, con precios y con comparaciones, lo que están viviendo, y espero que te cruces a buscarte algo el fin de que viene. Y estamos programando ya en el viaje de regreso. Nos prometieron llevarnos, en este caso, a Santiago, exclusivamente a comprar, porque ahora hemos comprado prácticamente nada. Pero bueno, mientras tanto sigo tomando un vinito acá que no está nada mal. No, para nada. Mira, arranca la hora que arranca, Gaby, a tomar vinito. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Cecilia. Muchas gracias.
Le quiero mostrar y compartir algunos de los datos que nos trajo Cecilia a Marcelo. Me impresiona el de la consola de juegos, porque tiene que ver con todo esto electrónico que aquí... Ahí tienen libre comercio, vos dijiste. Esto significa que no hay impuestos entre países como hay acá, ¿verdad? Hay impuestos bajos. Hay aranceles, pero los aranceles son muy bajos. Es una economía que exporta mucho. Vos pensás, María Laura, que Chile, que es la dimensión de la economía de Chile es la mitad de la Argentina. Sí. Pero exporta más que la Argentina, sí, en términos de cantidad de dólares. Por lo tanto, exporta mucho. Eso es porque ha celebrado acuerdos de libre comercio con el 80 y pico % de la economía mundial. Y además importa mucho porque tiene menos barreras en frontera, por ejemplo, a través de aranceles. Eso te da mucha competitividad. Tanto porque tenés que ser bueno para salir como porque tenés que ser bueno para competir adentro. En general, decís vos. En general, o sea, sí. Por ejemplo, los neumáticos que nosotros tenemos la placa, digo, las placas que hemos ido mostrando son de distintos rubros y en general, esto vale para todo, ¿vale para el atún o para el neumático? Por supuesto, te dedicás a trabajar muy bien en aquello que sos bueno y se lo exportás al mundo. Chile exporta más que nosotros, siendo una economía que es la mitad de la nuestra, y tenés que ser muy eficiente para lo local y si no lo importás y te dedicás a otra cosa. Por ejemplo, Chile ha desarrollado muchos servicios, sí. Incluso Chile tiene muchas empresas chilenas que invirtieron mucho en el exterior, muchas más que la Argentina, siendo una economía más chica que la Argentina. Y eso es consecuencia de dedicarte a aquello en lo que sos bueno. Eso es la competitividad que surge de la inserción exterior. Estamos mostrando todas las placas. Yo quisiera si nos podemos quedar en una consola de Blu-ray, simplemente porque es lo único electrónico que tengo. Ahí está, para mostrar la diferencia. Esto también tiene que ver el precio. Pregunta, ¿tiene que ver en los precios altos con cómo está protegida el ensamblamiento en Tierra del Fuego, Marcelo? Mira, tiene que ver con todo, no solo con Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es parte de un sistema que tiene la Argentina que es mucha cerrazón, por lo tanto poca competencia, eso permite precios más altos, mucha inestabilidad, entonces hay poco ahorro, poco financiamiento y poca inversión. Y después hay muchas excepciones. Tierra del Fuego es una excepción. Hay muchísimas excepciones. Sí. Cuando vos generás tantas excepciones... Expliquémosle a la gente qué significa excepciones. Se radican allí y casi no pagan impuestos, pagan mucho menos. Claro, tenés un trámite especial en términos impositivos y en términos arancelarios. Exactamente. Entonces vos generás mucha distorsión surgida de decisiones políticas y eso es muy costoso. Sí. Los países que funcionan bien tienen reglas generales, más o menos iguales para todos, y eso permite dedicarte a aquello en lo que son más eficientes, actuar ahí donde es más competitivo actuar, y de ese modo, además, si mantenés en el tiempo las condiciones, generás algo que la Argentina falta, que es inversión. La Argentina tiene un serio problema de inversión. Eso hace de las empresas algo menos competitivo y eso se vincula con algo que mencionaban recién en el tema del paso de los mendocinos a Chile, que es la productividad del trabajo. En la Argentina tenemos niveles de productividad del trabajo, o sea, cuánto producimos los argentinos cuando trabajamos, que es muy bajo. La Argentina tiene una productividad del trabajo promedio que es la mitad del promedio mundial. Cuando yo digo promedio mundial, digo todo el mundo, donde están los más pobres y los más ricos. Nosotros tenemos una productividad del trabajo que es la mitad del promedio mundial. El empleo en la Argentina genera poca productividad y eso tiene que ver con ese sistema tan distorsivo que hemos tenido durante mucho tiempo. Quiero mostrar otras placas que son más graves y que hablan del salario en la Argentina. El salario que sabemos que fue perdiendo, sigue perdiendo en la Argentina, lo tenemos comparado para conversarlo con Marcelo. Lo que pasa en nuestro país y en los países vecinos, las diferencias son importantes. Tenemos un salario bajísimo, además de empobrecido, bajísimo. A ver si tenemos la placa comparativa para mostrarle a Marcelo. Nuestro salario está en el podio. Hablamos del salario mínimo para usarlo de referencia con 201, que es bajísimo. En el podio de abajo. En el podio de abajo, en el último lugar. Claro. ¿Cómo se dice? Último en el podio, ahí está. En el fondo de la tabla. En el fondo de la tabla, mira, pero nosotros lo tenemos arriba porque hicimos de menor a mayor. Así que está en el podio. Está muy bien. En realidad Venezuela con menos, claro, pero Venezuela, lo ponemos todo entre comillas, es una economía que es incomparable con las economías regionales. Pero fíjense, si comparamos con países serios, estamos muy abajo. El que está mejor es Uruguay con 594 y Chile, casualmente, con Estamos hablando del salario mínimo, bajísimo. Marcelo,
los salarios son muy, muy bajos, pero Ecuador, Chile y Uruguay estarían zafando al lado nuestro y estamos hablando de que hay muchos, volvé a abrirle un segundo, el doble del salario mínimo, o sea, lo nuestro es la mitad de el salario mínimo, casi la mitad del de Paraguay, que es 363. O sea, estamos muy, muy lejos. Necesito que digas algo sobre esta cuestión, porque estamos casi sobreviviendo. ¿Viste cuando dicen, no, está la gente como cada vez gastando menos? Bueno, yo no sé cómo se vive, ¿no?, con estos salarios. Bueno, lo primero que digo, María Laura, es lo que mencionaba antes. La productividad del trabajo es muy baja en la Argentina. Eso quiere decir que cuando los argentinos trabajamos, producimos mucho menos por cada hora trabajada que la mayoría de nuestros vecinos. Sí. Y eso tiene que ver con la congestión regulativa, con la baja inversión, con la inestabilidad, con la falta de competitividad de las empresas, con la mala calidad del empleo. Vos pensás que la mitad del empleo en la Argentina es negro, es de muy baja calidad, es informal y de corto plazo. Lo segundo es la Argentina, como ha sido una economía que ha combatido a las empresas porque le pone altos impuestos, le restringe las exportaciones, le afecta las importaciones, por lo tanto no puedes acceder a tecnología, eso hace que la calidad de la economía, la productividad de la economía también sea muy baja, y entonces nos vamos empobreciendo todos. Una economía inestable, con tantos vaivenes cambiarios, tan cortoplacista, y nos empobrece a todos. Las economías con las que nos estamos comparando son economías con estabilidad cambiaria, con estabilidad en la tasa de inflación, con políticas monetarias muy sanas, con apertura relativa. En Latinoamérica los países del Pacífico son mucho más abiertos. A ver, espera, ahí estás viendo y con cualquiera, estoy repasando en mi cabeza rápidamente, esto que estás contando, todo esto del funcionamiento del resto de los países, ¿cabe para todos los que están ahí prácticamente, o no? No solamente para los del Pacífico, también para Uruguay, para Paraguay, de lo que estás hablando de cómo funcionan el resto de los países. Definitivamente. Son países, yo te diría, hay un cuadrado de condiciones. Estabilidad macroeconómica con muchas políticas sanas en materia fiscal y monetario. Vos pensás que Paraguay tiene una de las monedas más sólidas de la región. En el norte de la Argentina hay gente que cuando no había dólares disponibles para ahorrar en dólares compraba guaraníes porque es una moneda dura. Por lo tanto, políticas muy sanas en materia fiscal y monetario. Segundo lugar, mucha estabilidad regulativa, pero además con poca congestión regulativa. En la Argentina tenés mucho intervencionismo gubernamental. Entonces eso hace que se cree poco empleo, se invierta poco, las empresas progresen poco, tenemos muy pocas empresas con capacidad internacional. Chile, Colombia, Brasil, México tienen muchas más empresas internacionales nacidas en sus países que nosotros. En tercer lugar, tenés economías abiertas, incluso Uruguay y Paraguay, que están dentro del Mercosur, pero si vos comparás comercio exterior con el PBI, son mucho más abiertas que Brasil y la Argentina, son economías más cerradas. Y son economías estables. Entonces yo creo que ahí es claro, una economía de mercado, con estabilidad, con buena macroeconomía, con apertura internacional, con poca congestión regulativa, genera mejores condiciones en el mediano y largo plazo. Y eso, entre otras cosas, se manifiesta en que los salarios en dólares son más altos. Sí. Marcelo me cuenta todo esto que sabe y que además enseña, porque es un gran profesor del IAE, desde hace un montón de años. Yo estaba haciendo la cuenta de cuántos años hace. O sea, esto que estás diciendo, explicando, me impresiona porque hasta a lo largo de estos años en que te he conocido, los países han crecido. Paraguay, cuando te conocí, no estaba en esta situación. O sea, los países, el resto de nuestros vecinos, todos estos que vemos en la placa, han crecido, se han desarrollado, se han institucionalizado, menos nosotros, Marcelo. Sí, y eso, lo más duro, María Laura, es en cómo lo padecemos nosotros, en la tasa de inflación, en la inestabilidad cambiaria, en la baja tasa de inversión, en la calidad del empleo, que tengamos la mitad del empleo en negro, es una cosa horrible. Ya hace un tiempo, María Laura, en la Argentina decíamos, para combatir la pobreza hay que crear empleo. El empleo es la manera de evitar la pobreza. Pero ahora resulta que el empleo tampoco combate la pobreza, porque hay empleo pero que no permite superar la línea de pobreza. Y eso tiene que ver con esta baja calidad de la economía intervencionista, populista, proteccionista. Entonces yo insisto en ese cuadrado de estabilidad macroeconómica, baja congestión regulativa, más autonomía para las empresas, apertura y sanidad en materia fiscal, monetaria y cambiaria,
Y eso después te genera empresas que invierten más, crean empleo de mayor calidad, una economía más basada en lo privado que en lo público, y eso genera convergencia tecnológica con el resto del planeta, incluso mejor armonía en la vida entre nosotros. Recién escuchábamos que en Mendoza hay menos conflictividad social que en el resto del país. Bueno, la conflictividad tiene que ver con el desorden macroeconómico. Exactamente. Claro. Hay un conjunto de cosas que hay que aprender. Déjame hacer un asterisco. Yo soy profesor en el ITBA, no en el IAE, para respetar en el ITBA. Y con quien trabajo. Ahí está, en el ITBA. Gracias, Marcelo, muchas gracias. Muchísimas un gusto, gracias por el diálogo. Un lujo el ITBA, además, otro lujo que tenemos. Gracias de verdad por tu tiempo y por tu clase, porque uno se queda escuchando simplemente el cuaderno de lo que hay que hacer, ¿no? No estamos haciendo, ni siquiera es ideológico, ¿qué cosas hicieron los países para desarrollarse, ¿no? De eso estamos hablando, no hay ideologías acá. Quiero presentarles a Ramón, por si no lo conocen. Ramón, tenemos la suerte de tenerlo acá, Ramón, porque es un día muy especial para él y para todos los excombatientes